A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por estar con nosotros como cada jueves en esta su Casa de la Libertad, RCR, Radio Caracas Radio. Por supuesto, agradecer a quienes hacen posible este y cada uno de nuestros espacios. En la dirección general, nuestro querido Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro. Y en los controles, nuestro querido José Gregorio González. Ayúdennos a seguir creciendo a través de YouTube en esta casa que por supuesto sigue informando cada día sin detenerse. Es muy fácil, ustedes ingresan a YouTube, se pueden suscribir, RCR en vivo, y allí nos van a encontrar, y también pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @RCR750, y mi cuenta personal, Clau Macero. Por supuesto, también agradecer a nuestros amigos de Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes, pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria, marmoleada de limón, 3 leches, tiramisú. Ya yo les he dicho que pueden contactarlos a través de @Habibis_Cakes en Instagram, o a través del 0412-610-0838. Porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Y además de Habibis Cakes, por supuesto, hacer también la mención de Perfect Hair, el cambio de look que ustedes siempre han soñado, en manos de los profesionales con más de 40 años trabajando aquí en Caracas, en Venezuela. Los pueden conseguir en el centro comercial El Sol, nivel galería, en Santa Paula, de nuestra ciudad capital. Síguenos en Instagram a través de @SalonPerfectHair. Y bueno, el día de hoy hemos querido arrancar de forma distinta. Generalmente los invitados de la parte cultural o que hablan del futuro los tenemos hacia el final. Pero hoy, por tratarse también de un tema de horarios y de compromisos, hemos querido conversar con el actor y fotógrafo español Víctor Clavijo. Y yo, antes de hablar un poquito de su descripción, quiero que simplemente vean este video, que es parte de lo que me ha motivado a traerlo el día de hoy, porque él ha hecho con los poemas o con los versos algo inédito. Y este video que ustedes van a ver es una muestra de eso. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Además de máquina, ¿también eres poeta? No es mío, me lo grabaron para poder seducir a las mujeres. Es de un tal Mario Benedetti. Jesús, qué coñazo. Bueno, y ahí tenían parte del trabajo que ha venido haciendo Víctor. Víctor nació en Algeciras, España, por supuesto, y quería ser abogado, pero luego de eso y de matricularse en la Universidad de Granada, en Derecho, descubrió que esa no era precisamente su don, ¿no? Y desde entonces se ha dedicado, por supuesto, al cine, pero ahora recientemente ha decidido recitar poemas, haciendo uso de imágenes no tan convencionales. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por atender nuestra llamada y por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Quisiera, Víctor, arrancar porque este proyecto, como bien tú has dicho en otras entrevistas, arrancó con la pandemia, ¿no? ¿Cómo después de esta trayectoria que has tenido en múltiples películas, más de 15, ¿no? Decidiste tomar la poesía, clásicos españoles, y meterlos en imágenes que probablemente nadie hubiese combinado, ¿no? Sí, realmente lo del doblaje como tal ha surgido hace poco, hace un par de semanas. En la pandemia es verdad que cuando se declaró el estado de emergencia en España en marzo, yo sentía desde casa un poco la necesidad de hacer algo que sumase a la situación que estábamos viviendo de incertidumbre en España, de miedo, donde todo lo que había en las redes sociales pues denotaba miedo, preocupación, e incluso con cierta connotación política. Los unos y los otros echaban pues eso, los tratos encima, aprovechaban la pandemia para hacer política, ¿no? Entonces yo pensaba desde mi lugar profesional, que soy actor dedicado al cine, a la televisión, al teatro desde hace más de 20 años, qué podía hacer, y entendí que las redes sociales eran un lugar estupendo, primero para seguir entrenándome como actor durante el encierro,
Y en segundo lugar, para comunicar en un formato pequeño, pues ya que no podía lógicamente poder contar una historia al uso, pues la poesía era un buen vehículo de transmisión cultural e intentar hacerlo de una manera divertida hacia el público, ¿no? Empecé recitando poemas clásicos, esto te hablo del año pasado, hasta que un amigo mío dominicano me dijo, bueno, sí, con Benedetti, con Neruda, con Machado, con Lorca es muy fácil, ¿te atreverías a recitar un reggaetón? Y probé a recitar La gasolina de Yankee Dandy, esto fue, ya te digo, en marzo, en abril, y el vídeo se viralizó, se me fue de las manos por completo, y estuve otros 2 meses divirtiendo mucho pues, a la gente en redes sociales, recitando a veces poemas clásicos y a veces cuentos infantiles, cambiándoles el sentido, o canciones por todo el mundo conocidas, ¿no? Y hace un par de semanas o 3, prácticamente, pues me vino un poco a la cabeza. He seguido este tiempo recitando poemas de manera puntual en redes. Y hace un par de semanas se me vino a la cabeza cómo sería intentar doblar películas que todos conocemos. Como yo también he hecho doblaje, pues meter que el protagonista o el personaje de la película, en lugar de su diálogo, recita un poema. Es una manera muy interesante de dar a conocer el poema al gran público y encima hacerlo de una manera divertida, ¿no? He recitado, como has puesto, Hagamos un trato de Mario Benedetti en boca de Terminator, pero también a Neruda en boca de Aníbal Lecter, en fin, o sea, a Machado en boca de Pacino. Jackson, sí. Y ese ha sido un poco el reto divertido que, por un lado, bueno, pues me mantiene como actor de una manera, más allá de los proyectos profesionales en los que me embarco habitualmente, pues de una manera divertida, en contacto con el público y aportando desde mi esfera pues algo de cultura, conocimiento un poco cultural, ¿no? Que creo que la poesía puede ser algo muy divertido y estamos acostumbrados pues, como estudiantes o como personas normales y corrientes a pensar que es algo muy lejano, muy alejado de nosotros, muy difícil de entender también, ¿no? Y esta es una manera de acercarla. Y justamente hacia allá iba mi pregunta, porque inicialmente quizás tú lo viste como algo para mantenerte activo, también para encontrar quizás un nicho que nadie estaba viendo, ¿no? Pero ¿qué crees tú que conectó con la gente y por qué de alguna manera el despegue, ¿no? De todo este movimiento que ahora yo veo que comparten muchísimo, no solamente en Instagram, sino en Twitter, que tampoco es tan usual, incluso para este tipo de contenidos. Quizás es algo más para Instagram y Facebook, ¿no? Sí, pero realmente donde he encontrado más el nicho, digamos, del público que le gusta más es, fíjate, en Twitter más que en Instagram, porque Instagram, si, vamos, de alguna manera, casi todos los contenidos tienen que ver un poco pues, con la cosa, o el TikTok divertido, o la cosa un poco pues, que tiene que ver con el compartir las vacaciones de uno, el momento divertido de uno, lo que sea, pero poco tiene que ver con la cultura. Y en Twitter, y me vendrá la sensación de que el público en Instagram no se para a ver estas cosas. Y en Twitter, sin embargo, la gente comparte poco contenido multimedia, comparte más el tweet de 4 palabras o de una frase, pues no sé, protestando por lo que sea o emitiendo una opinión sobre un asunto, pero un vídeo, que lo permite Twitter, pues no es tan habitual. Entonces he encontrado más un público en Twitter que precisamente estaba cansado de ese contenido, digamos, de crispación política y social que había en España y que de repente encontraba en este tipo de contenido multimedia dentro de Twitter un cierto oasis, un cierto respiro, ¿no? A estas peleas continuas que hay en Twitter en España con los de un lado y con los de otro en política, ¿no? Y he encontrado mucho más respuesta ahí realmente que en Instagram, ¿no? Sí, de hecho, una de tus obras recientes se llama Política Poética, ¿no? Y a pesar de que tú has buscado que eso sea un escape para mucha gente, tú agarraste las intervenciones de bueno, Pedro Sánchez, Abascal, etcétera, y otros dirigentes políticos para hacer de eso también una forma de poesía. ¿Cuál también fue la receptividad en este caso? ¿Y qué quieres tú lograr, no? Porque, bien me lo has dicho al inicio, obviamente se trata de acercar a la poesía y de hacer que esta distancia, que ya es bastante, ¿no? Con el tema de la pandemia, ahora sea menor también desde el punto de vista del contenido, con poemas clásicos que son cercanos y pueden ser más cercanos, ¿no? En casi todos los vídeos, o sea, en algunos de repente solamente es un ejercicio divertido sin más, es decir, ¿qué pasaría escuchando a Aníbal Lecter recitando un poema de Neruda que a priori sabemos que es un poema precioso, romántico, y es cambiarle el contexto, es jugar con esta cosa de, ojo, depende de cómo digan las cosas, cambia el contexto y cambia la intención. Esto es una cosa, un ejercicio casi actoral, pero bueno, al público le parece muy interesante. Con el tema de la política, lo que pretendía de alguna manera, hay una crítica velada ahí, por supuesto, porque el clima de crispación en el Parlamento español estaba llegando a unos niveles de pérdida de modales, a unos niveles muy preocupantes. Es decir, que como ciudadanos, muchas veces, pues los ciudadanos nos llevamos las manos a la cabeza viendo que los propios políticos que nos representan están perdiendo los modales, ya más allá de que estés a favor o en contra de sus opiniones políticas, ¿no? Entonces, era un poco una manera de evidenciar
esa falta de altura de lenguaje, esa falta de altura de educación, que el mensaje que a veces nos transmiten, pues las formas pierden al fondo por completo, ¿no? Y echando de menos quizás una época de la política, te hablo de hace casi 100 años, donde de alguna manera el nivel intelectual de los políticos era muy superior y el respeto a las formas era un poquito superior a lo de ahora, ¿no? De alguna manera en este vídeo en el que puse poemas en boca de políticos había una cierta sátira detrás, había una cierta intencionalidad para evidenciar que el público, al público nos gustaría, a los españoles nos gustaría que nuestros políticos fuesen un poco más moderados en las formas y que hubiese otra altura en la política, ¿no? Y con los otros vídeos, pues algunos de repente, incluso durante la pandemia, cuando recitaba a Machado, a Lorca, a Miguel Hernández, también hay a veces, incluso al poeta León Felipe, también hay intención política. Es decir, a veces es una manera de manifestar mi idea sobre España por boca de otros poetas. Porque uno no puede contestarle a un poeta. Es decir, un usuario de Twitter no puede enmendarle la plana a Lorca y decir, pues Lorca no tenía razón, o pues Miguel Hernández se equivoca. Sin embargo, si eres tú el que ejerce la opinión, evidentemente sabes que te van a caer palos por todos los lados. Pero dicho por boca de un poeta que tiene toda la altura intelectual, del lenguaje, de la palabra, de la reflexión, del poder de la imagen, del poder de la evocación de la palabra, pues evidentemente es incuestionable, ¿no? Entonces, muchos de los vídeos que he colgado durante estos últimos meses, pues en ellos había también, lógicamente, una intención, si no te digo política, sí de reflexión sobre la sociedad y sobre la política que está ahí detrás, ¿no? León Felipe tiene política, aunque sus versos no sean políticos, pero hay política ahí. En Machado también, por supuesto, en Miguel Hernández, claro que sí. Entonces, era una manera de manifestarme políticamente, pero por boca de personas a las que no les puedes contestar, no les puedes cuestionar lo que dicen, ¿no? Y ha resultado bien. De hecho, bueno, Víctor, además aquí en Venezuela tú conoces cuál es la situación. Obviamente no voy a insistir en ese asunto, pero sabemos también de malas políticas y de malos procesos, ¿no? Y cosas que queremos recuperar. De hecho, también tenemos poetas muy famosos. Rafael Cadena recibió el premio Sofía y es uno de nuestros máximos exponentes. Y así como él, bueno, Andrés Eloy Blanco, también personas con duras críticas, ¿no? Incluso sobre discriminación y otros temas que hoy quizás han quedado al olvido. Y ya nos quedan un par de minutos porque yo te prometí 15 minutos de conversación y no quisiera dejar de ir o despedirte sin hablar precisamente de eso, de lo políticamente correcto y del rol que tenemos nosotros como ciudadanos, como artistas, en tu caso, prestados, servidores públicos, que al final no nos debemos a la gente, en el sentido del mensaje que tenemos que enviar, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos en este contexto y cuál es quizás en este sentido tu llamado, ¿no? A quienes como tú también tienen un rol y una responsabilidad social y qué podemos hacer desde ya para no solamente explotar ese talento que tú tienes, que además lo has hecho entendiendo la posibilidad que tienes ahorita gracias a las redes, sino también enviar un mensaje al resto de las personas que hoy están acá frente a un sistema que de alguna manera parece una barbarie, ¿no? Y cómo es tan importante recuperar precisamente esas letras, ¿no? Y ese sentido humanista que tenemos que nos acerca a la bondad, que nos acerca a la cultura y que nos acerca a hacer las cosas bien. Efectivamente, yo creo, o sea, cuando te he dicho que había una intención política en alguno de los poemas que he recitado, no era en el sentido político de la palabra tal y como se entiende hoy en día, sino en el sentido quizás humanista de la palabra, de reivindicación de lo humano, de reivindicación de los derechos humanos, reivindicación de la cultura como un lugar en el que el ser humano se reconoce a sí mismo, se reconcilia con lo bueno que tiene el ser humano, ¿no? No se deja meter en fregados de repente, a lo mejor, donde nos quieren enfrentados a los unos a los otros. Es decir, y creo que los intelectuales y la cultura ocupan este lugar a veces de denuncia social, que es muy importante, por supuesto, y a veces de darle al público el terreno para que se reconozca la humanidad en sí mismo, reconozca lo que nos conecta a unos con otros, que es la humanidad. Y la cultura cumple este valor, evidentemente. La poesía cumple este valor. Hay poesía reivindicativa y hay poesía sencillamente pues, humanista o poesía más lírica que busca más el sentido de la belleza, ¿no? Creo que la cultura, ya sea la poesía, sea un libro de filosofía, sea un libro de un escritor, de un pensador, salva en todos los sentidos, porque evidentemente potencia la capacidad de análisis y de raciocinio, que es donde a veces no nos quieren los políticos, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? Que tengamos esa capacidad de analizar y de pensar. Entonces la cultura es rebelde siempre y desde aquí mi lugar es reivindicar la cultura, ¿no?
O sea que eso es lo que hago. Yo soy un vehículo comunicador, ni siquiera soy un poeta o ni siquiera soy un filósofo, ya me gustaría, pero como actor soy un vehículo comunicador de la cultura. Pero yo te quiero agradecer, Víctor, y me quedo con esa frase de que la poesía y la cultura nos salva y reivindica precisamente ese carácter humano que tenemos, y por eso también has estado acá. Este programa también habla de eso, ¿no? De pensar, de tomar decisiones, de que la gente pueda tener todos los insumos necesarios para tomar sus propias decisiones y avanzar. Por eso se llama liberalmente, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos nosotros de poner a soñar a la gente y también a pensar en cosas más allá de lo que vemos al día de hoy y de cómo podemos ser mejores? Así que te quiero agradecer y con esto despedirte. Esperamos que tengamos muy buenas noticias tuyas dentro de poco. Muchas gracias. Nueva poesía y nuevas cosas también distintas, irreverentes y dentro del marco de esa rebeldía que tú mismo me has dicho. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un beso fuerte. Muchísimas gracias, era Víctor Clavijo, actor y fotógrafo español, y con esto nos despedimos y ya volvemos con más de Contigo Liberalmente para hablar ahora sí de lo que está haciendo un venezolano en Nueva York a propósito de las PCR y las pruebas contra el COVID. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir con nosotros conectados a la señal de RCR. Y antes de, por supuesto, pasar con mi siguiente invitado, quiero agradecer una vez más a Perfect Hair por el cambio de look que siempre han ayudado a lograr a muchos de los venezolanos y caraqueños que están aquí cerquita de nosotros. Ellos tienen alisados, queratinas, cirugía capilar, tratamientos avanzados con más de 40 años de experiencia, y ustedes los pueden conseguir o pueden acudir a su sitio, a su local en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, en la ciudad capital. Y pueden también además seguirlos a través de su cuenta en Instagram, @salonperfecthair, porque bueno, ellos son los expertos precisamente en cabellos y en cuidado personal. Y ahora sí, hace algún tiempo habíamos tenido acá en este espacio a un doctor que nos dio muchas luces acerca de lo que era el avance o lo que estaba sucediendo con el COVID-19, no solamente en Venezuela, sino también fuera de ella. Y él es Alberto Panis Mondolfi. Él es médico microbiólogo del Hospital Mount Sinai en Nueva York, es venezolano y está con nosotros hoy para hablar esta vez de un avance
que, como dijo en una entrevista al Nacional, quizás no lo pone tan feliz y ya él va a explicar por qué, pero que tiene que ver con el desarrollo de un nuevo método de PCR o la prueba en saliva para detectar este virus que, bueno, que como ustedes saben nos tiene en esta pandemia desde hace más de un año. Pero en este caso, el doctor ha sido parte de este estudio y por eso hemos querido conversar el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchas? Sí, gracias a ustedes por la invitación. Sí, qué bueno verte otra vez aquí, porque además eso habla de cómo avanzan las cosas, ¿no? Y hace tiempo cuando conversábamos, quizás ni siquiera habíamos pensado que podíamos hablar de esto. Quisiera que me contaras en qué están y de qué se trata este nuevo estudio y la importancia, ¿no? de un proceso como ese en este contexto. Sí, bueno, esto nace como parte de la rutina de trabajo. Desde la llegada de la pandemia nos pusimos manos a la obra a empezar con toda la infraestructura y el montaje de las plataformas diagnósticas. Y bueno, fue una experiencia bien enriquecedora porque nosotros fuimos el primer centro académico y hospitalario en recibir el primer caso de COVID en Nueva York y hasta cierto punto estábamos aventajados porque teníamos un laboratorio grande con una variedad de instrumentación que nos permitía cierta flexibilidad en el desarrollo de pruebas, que fue lo que hicimos. Y conforme fue pasando el tiempo y conforme fue pasando la pandemia, ensayamos distintas matrices biológicas para detectar el virus, entre ellas la saliva. Y como he dicho en varias ocasiones, la pandemia no ha sido estática, ha sido móvil, ha sido dinámica. Esa es la naturaleza de todos los virus. Y precisamente ese dinamismo que se imprime en el transcurso de la pandemia obliga a hacer virajes rápidos, ¿no? Entonces llegó un momento a finales del año pasado en donde, ya viendo el comportamiento evolutivo del virus, nos planteamos varios escenarios. Uno era una escalada de los casos ante sucesivas aproximaciones de nuevas olas, la potencial emergencia de variantes, esa la presumimos y la pegamos. Lo otro era eventualmente que la pandemia empezase a erosionarse, a disiparse, y teníamos que prepararnos para una potencial reapertura de la normalidad, ¿no? Cualquiera de esos escenarios exigía una escalada en la capacidad diagnóstica, y para escalar en la capacidad diagnóstica teníamos que plantearnos cuál era la vía más rápida, más simple, más sencilla y con mayor sensibilidad y especificidad. Y obviamente la saliva era nuestro principal candidato. Nos enfocamos sobre eso y así desarrollamos una técnica para el diagnóstico de SARS-CoV-2 en saliva. ¿Quiénes participaron en esta prueba, en este proceso? ¿Y cuál es la diferencia quizás con la otra prueba que es nasofaringe? Creo que es su nombre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sí, en realidad es muy estándar en cuanto a la instrumentación. En realidad la instrumentación y las plataformas, sean hechas en casa, sean a través de plataformas comerciales, la técnica y la instrumentación por lo general es estándar y permanece siendo la misma, ¿no? Nosotros hicimos un estudio piloto antes de lanzar el programa en una población de aproximadamente 13,000 estudiantes y profesores en varios colegios de la ciudad de Nueva York. Y como todo estudio de validación, cuando uno está validando una nueva técnica, eso exigía que la validáramos contra lo que se llama el gold standard o la prueba de oro, pues, que es el hisopado nasofaringio. Y el desempeño de la saliva, al compararlo con el hisopado nasofaringio, era de una concordancia del 100%. Es decir, que el uso de saliva era comparable e igual de efectivo que utilizar un hisopado nasofaringio. Entonces, ya eso abría la puerta a la saliva como una potencial matriz biológica para el diagnóstico. No inventamos el agua tibia, ya habían otros grupos que habían sido pioneros en el uso de saliva para el diagnóstico, como la Universidad de Yale en Connecticut, la Universidad de Rogers en Nueva Jersey, grupos en Alabama. Lo que nos distinguía a nosotros precisamente de estos grupos es que estos grupos diagnosticaban a escala comercial, y en la escala comercial obviamente utilizaban kits de recolección comercial que son muy caros. Ya en diciembre la filantropía se había aproximado a nosotros con el potencial proyecto de
colaborar a la reapertura del sistema público de escuelas públicas más grandes del mundo, que es el de Nueva York, y obviamente ya eso agregaba algo a nuestra técnica, y era que teníamos que tratar de abaratar los costos lo máximo posible, y eso fue lo que hicimos, prescindir de los kits comerciales que se utilizan para las pruebas de saliva rutinaria y simplemente hacer más elegante la ciencia a nivel de laboratorio y dejar el extremo de la recolección libre y abaratar todos los costos de 5 a 10 dólares un kit comercial a centavos de dólar un tubo plástico estéril para escupir, como si uno estuviera recogiendo una muestra de orina, y eso tumbó los precios a centavos de dólar. Entonces nos tocó hacer la ciencia dura después, porque normalmente esos kits comerciales aseguran la integridad del virus porque tienen sustancias estabilizadoras, preservantes. Nosotros teníamos que hacer esa ciencia una vez que llegara a nosotros, pero garantizar que fuese barato para las escuelas. Y esto lo hace extrapolable, precisamente, el desarrollo de esta técnica lo hace extrapolable a otros escenarios. Por ejemplo, países en crisis, países del tercer mundo, regiones que no estén económicamente desarrolladas. Entonces lo hace mucho más asequible. Bueno, de hecho, me das pie con esto último a hablar del caso de Venezuela, ¿no? Y lo decía al inicio de la entrevista porque dentro de otra entrevista que tú diste, que usted dio, yo aquí tuteando, falta de respeto, pero dentro de otra entrevista que usted dio, usted comentaba que no se sentía totalmente quizás feliz, ¿no? Quizás por no poder aportar eso también a Venezuela. En el caso de Venezuela sabemos, la dificultad estuvo también en parte a la falta de pruebas, ¿no? De PCR. ¿Qué aporte, ¿no? ¿Qué podría significar este estudio en el que usted participó? Entiendo que también además hay un joven venezolano que desde Venezuela también como colaboraba, ¿no? Con el proceso. Quisiera que me contara también sobre eso. Pero cómo esto podría, ¿no? Colaborar, como usted bien dice, a países del tercer mundo o a países como Venezuela, de donde usted viene. Bueno, hay muchos grupos en Venezuela que verdaderamente se han abocado a tratar de trabajar en el diagnóstico de una manera heroica y con recursos muy limitados, ¿no? Por ejemplo, está el Laboratorio de Virología Molecular con la doctora Flor Pujol en el IBIC, está el grupo de Medicina Tropical, todos abocados al diagnóstico, pero con unas condiciones bien restringidas de recursos. Y bueno, se utilizan los hisopados nasofaringios, que ya de por sí son escasos, porque hay una alta demanda a nivel mundial. Entonces, eso de alguna forma constriñe la capacidad diagnóstica. Y si eso le sumas una infraestructura mermada, mucho más. Lo bondadoso de la saliva es que no necesitas el hisopo y no necesitas un tubo con una sustancia preservadora o un medio universal de transporte, sino que simplemente escupirías en el tubo estéril e inmediatamente el laboratorio se encarga de lo demás. Eso abarataría mucho los costos para Venezuela si se implementa masivamente o se escala masivamente en el diagnóstico. Que la técnica la hayamos desarrollado aquí no tiene absolutamente ninguna restricción en que la podamos trasladar a Venezuela. Y desde hace muchísimo tiempo, a través de una red de colaboración que tenemos varias personas y grupos en el exterior con grupos de Venezuela, nos hemos dedicado precisamente a trasladar esta tecnología para Venezuela. Y de hecho hay muchos grupos que ya tienen salivas recolectadas en poblaciones específicamente vulnerables, mujeres embarazadas. Nuestro grupo en Lara también ha recogido muestras de saliva, y precisamente 2 muchachos de mi grupo acaban de culminar un entrenamiento en secuenciación de genomas, están regresando pronto a Venezuela y ellos básicamente tienen el recetario. ¿Estamos en capacidad de hacerlo? Sí. ¿Qué tiene que haber? La disposición política con neutralidad por parte del gobierno. Y eso es necesario. Es necesario que se procuren todas las herramientas que estén a la disposición para poder hacer diagnóstico. El diagnóstico es la base de la vigilancia epidemiológica. Tú no puedes diseñar estrategias de salud pública o estrategias sanitarias si tú no tienes un panorama claro de a qué te enfrentas.
Y en el caso de los patógenos emergentes como SARS-CoV-2, es necesario que tu plataforma diagnóstica, tu alcance diagnóstico sea robusto, de modo tal que tus números sean fiables y te permitan traducir eso en políticas adecuadas de control y prevención. Así es, de hecho, bueno, quizás para algunos que escuchan dicen, bueno, todavía estamos hablando de diagnóstico, quizás cuando muchos ciudadanos ya están pasando a la etapa de la vacunación. Y yo quisiera también poner en contexto porque desde ayer, desde hace 2 días, este fin de semana, veíamos cómo a través de largas colas, ¿no? Muchos venezolanos han tratado de acceder precisamente a algunas vacunas, en principio personas de la tercera edad. Ayer veíamos algunas filas en Maracay, en Monagas, en la propia Caracas, ¿no? Aquí mismo, en Bellas Artes. Y quizás esa es la pregunta, ¿no? Y hacia allá oriento ya mi entrevista porque nos quedan unos minutos y quisiera saber también cuál es su opinión, ¿no? Sobre este contexto, donde, bueno, ya el mundo está avanzando básicamente a dejar, ¿no? A un lado el encierro y a más bien facilitar la cercanía entre los venezolanos o entre los ciudadanos del mundo y esa posible vacuna, ¿no? Hay muchas, pero quisiera saber también su opinión sobre esto hoy en Venezuela, donde ciertamente, como usted bien decía, hace falta de voluntad política, hace falta de entendimiento, ¿no? En el sentido de que se está hablando de un aspecto humano, que es la vida, pero hacia dónde vamos y cómo lo ve también en el contexto en el que estamos, ¿no? Y qué posibilidades tenemos los venezolanos también para insertarnos en esta normalidad que pronto debería ser estar otra vez sanos y en la calle, ¿no? Sí, mira, eventualmente lo haremos, o sea, pudiésemos tener una discusión totalmente distinta en otra ocasión acerca de la naturaleza del virus y qué vías puede tomar este virus. ¿Desaparecerá, se erosionará como sus previos relativos pandémicos como el SARS y el MERS? ¿O es un virus que quedó para convivir con nosotros en un carácter endémico y estacional? Eso todavía no lo sabemos. Pero la vacuna es necesaria y las campañas de vacunación son complementarias a las campañas de diagnóstico. Bien, si nosotros logramos un esquema de vacunación completo en la población, eso va a ser importante, pero recuerda que hasta el momento todavía no se ha aprobado bajo uso de autorización de emergencia ninguna de las vacunas para la población infantil. Entonces, si nosotros procuramos una buena cobertura vacunal sobre los 12 años, que es a donde ahorita actualmente, por ejemplo, está aprobada Pfizer, y logramos vacunar a una gran parte de la población, todavía hay un segmento de la población para la cual la vacunación no ha sido aprobada. Pronto probablemente lo haga, que es la población infantil, y en esa población infantil es donde te conviene a ti tener una plataforma diagnóstica robusta, porque esos son los chamos que van a volver al colegio. Y esa precisamente era la población vulnerable que nosotros le pusimos atención al desarrollar la prueba de saliva. Sí, yo quiero agradecerle, doctor, y no quiero despedirlo sin pedirle quizás un último mensaje, ¿no? Porque uno se llena de orgullo y de emoción al ver avances como el que ustedes están llevando adelante, pero donde no solamente usted, sino otros estudiantes, como usted bien lo acaba de relatar, también participan, ¿no? Estamos hablando de futuro, de tecnología, de avances, de asuntos de primera línea, ¿no? Y hacia allá deberíamos empujar nosotros también como país, ¿no? Y ese también es el objetivo de este espacio. Pero es posible muy pronto, además, a través de profesionales como usted y muchos que están regados en todas partes del mundo, del área de la medicina, del área incluso de otras fuentes, ¿no? De otras áreas, también ser nosotros una referencia de ese país que, bueno, que crece, que se ha tenido que casi que despedazar, ¿no? Con cada uno de ustedes que se han tenido que ir en algún momento por decisión o por otras situaciones. Es posible tener ese país de venezolanos que obviamente quieren hacer las cosas mejor y estar en primera línea como usted. Absolutamente, absolutamente. Es más, te digo, lo tenemos, porque si yo no hubiera aprendido de Venezuela lo que era trabajar bajo constricciones, bajo restricciones de recursos, yo no hubiera podido desarrollar una técnica como esta. La única forma de que yo hubiera podido desarrollar algo en donde se me exigía mínimos costos era porque yo tenía el aprendizaje de donde venía. Y precisamente fue el contexto venezolano quien me proveyó a mí con la experiencia y las armas para poder desarrollar algo tan simple y tan rápido. Yo siempre le digo a mis estudiantes en Venezuela, ciencia es resiliencia. Nosotros hemos aprendido eso. Nosotros no podemos levantar un teléfono, pedir un reactivo y tenerlo el día siguiente. Nosotros sabemos aprovechar al máximo
y yo no es que estoy fuera, eventualmente nosotros vamos a repatriar todos nuestros talentos. Ayer lo dije en una entrevista, ¿verdad? El gran capital venezolano que hay que repatriar en el futuro no es el oro que está en el Banco de Inglaterra, es precisamente todos los profesionales que estamos afuera temporalmente, que eventualmente vamos a volver y vamos a construir un país nuevo. Yo por mi parte digo que yo no tengo que volver, porque en realidad nunca me fui. Yo dejé sembrado mi grupo de la Incubadora Venezolana de la Ciencia, dejé fundado el Instituto de Investigaciones Biomédicas IDB, que es un grupo de investigación privado. La incubadora también es un emprendimiento científico independiente, no depende de la teta del Estado. No tenemos que estar nosotros mendigando financiamiento a instituciones públicas, sino que todo lo logramos por nuestra acción, por nuestros méritos, y hemos llegado a ser reconocidos a nivel mundial, que es lo que nos permite acceder a grants internacionales y poder llevar a cabo todas las campañas que probablemente muchos venezolanos desconocen y que estamos llevando en Venezuela. Trae tu chipo para el control de la enfermedad de Chagas. Reporta tu garrapata para los hemosparásitos, un próximo proyecto que está por lanzarse que se llama Arboscience, para hacer un monitoreo de mosquitos y lograr establecer campañas de prevención para las enfermedades transmitidas por mosquitos, las virales tipo dengue, chikungunya, zika, virus de Mayaro. Mucha gente no se imagina que esto está pasando en Venezuela porque la gente está enceguecida por la crisis y por el pesimismo, pero yo te digo, mi grupo es una bolita de cristal de futuro y es una garantía en sitio, como dirían los americanos, boots in the ground, que el futuro de Venezuela está intacto. Aunque haya gente pesimista que cada vez que yo pongo esto en mi Twitter o hago algún comentario, dicen que yo soy demasiado optimista para la verdad. Pero es que yo veo la verdad y la veo en acción allá abajo. Entonces yo de verdad no soy impermeable al pesimismo. No, y está sustentado en hechos. Yo no tengo nada que agregar, porque la verdad es que ese precisamente es el testimonio que nosotros tenemos que dar y más bien comunicar. Y yo te quiero agradecer al doctor Alberto Panis Mondolfi, médico microbiólogo del Hospital Mount Sinai en Nueva York. Gracias como siempre por atendernos y por ese mensaje de optimismo que no está fundamentado en sueños nada más, que los tenemos también, sino en hechos reales. Y ese es el trabajo que hay que hacer, y yo creo que es honorable, es muy loable lo que ustedes están haciendo, y eso también son noticias que hay que dar, y ese también es nuestro trabajo, y por lo menos desde este espacio lo vamos a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias por este tiempo, lo despedimos y esperamos tener también próximas noticias de nuevos avances que puedan también beneficiar a los venezolanos, como usted bien lo dice, que ya lo está haciendo, pero que seguramente van a ser muchísimos más. Así que gracias. Gracias a ti por la invitación, siempre. Muchísimas gracias. Bueno, era el doctor Alberto Panis Mondolfi, como les decía, y con esto vamos a una pequeñísima pausa para hablar precisamente de emprendimiento, que también es una cosa de optimismo, pero también de realidad. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional.
Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Un emprendedor ve oportunidades en donde otros solo ven problemas. Acompáñanos a conocer a esas personas que creen que lo imposible es solo aquello que no intentas. Aquí, en Rostros de Emprendimiento. Contigo, liberalmente, gracias por seguir con nosotros. Por supuesto, yo tengo que hacer mención a otros emprendedores que ustedes ya conocen, son Habibis Cakes, o para disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria, marmoleada, limón, piononos, los suspiros que a mí me encantan son Habibis Cakes. Ellos cuentan con delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas y pueden contactarnos a través de @habibis_cakes, a través de Instagram o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Pero ahora sí, hablando de otro tipo de emprendimiento que tiene que ver con arte, con pensar, con cosas quizás a veces un poco locas, y quizás ella nos va a explicar por qué el nombre. Vamos a hablar con Fabiola Rojas Villalobos. Ella es creadora de Creative Monkey, una idea que surgió a principios de 2020 gracias a la pandemia. Y yo creo, y ya Fabiola nos va a decir si eso es así, que la pandemia también nos dio la posibilidad de pensar fuera de la caja, ¿no? Y ella, eso fue lo que hizo. Comenzó a hacer listas, ¿no?, de actividades creativas que a lo mejor pudiese hacer dentro de su casa, respetando el distanciamiento y, por supuesto, todo lo que significaba esta pandemia, y descubrió que podía crear diseños y fotografías haciendo alteraciones que a veces no sabe para dónde la llevan. Así que, bueno, aquí está Fabiola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, Claudia. Un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, Creative Monkey comienza a partir del distanciamiento social en marzo de 2020, como ya lo sabes, y fue simplemente un hobby que empezó para distraerme, como muchos comenzamos desde marzo, y terminó siendo un emprendimiento que hasta ha tenido un profit hoy en día. Sí, y de hecho me da curiosidad primero el nombre, ¿no? Obviamente lo creativo bien, porque un mono,
¿Y por qué, bueno, cómo arrancar con esto de las imágenes o qué te llevó a precisamente que esa fuera como el área del emprendimiento? Bueno, el creativo, tácito por el arte. El monkey, en verdad, a mí me encantan los animales, soy fiel partidaria de defender los derechos de los animales en cualquier aspecto. Entonces lo que hice fue unir esos dos factores que me fascinan y que le tengo mucha pasión, el arte y el derecho a cualquier ser vivo. Por otro lado, empezar a alterar fotografías. Probablemente hayas visto varios estilos de lienzos que venden acá en Caracas, en Venezuela en general, donde alteran fotografías. La diferencia de mis cuadros es que ningún cuadro que ves en la página de Creative Monkey es repetido. Me han pedido 1000 veces, muchas veces en oportunidades, hasta me han ofrecido sumatorias en específicas por querer un cuadro en específico de otro cliente. Pero ahí es donde paro y es donde defiendo mi pensamiento como artista, que es una pieza única y personalizada para ese cliente. Una vez que hago un cuadro, no lo repito otra vez. Bueno, eso quizás a veces te puede ganar gente que te dice, bueno, pero yo quiero ese porque me gustó y que, bueno, es uno muy igual, con una manchita más, una cosa menos, pero al final, ¿cuál es la importancia precisamente de la distinción, ¿no? De ser distintos en un contexto donde aparentemente lo común es todo lo contrario, como más bien un pensamiento en serie, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la distinción y por qué eso tiene tanto valor para ti? Claro, el valor está en que los lienzos que diseño tienen parte de mi pensamiento artístico como parte de la personalidad del cliente o la persona a quien dirigen el regalo. Si Claudia, tu persona, me pide un lienzo en Creative Monkey, lo primero que te digo es ¿para quién es este lienzo? ¿Es para ti? ¿Es para una persona específica? Si es para una persona en específico, pasamos al próximo paso, que es cómo es esta persona, su personalidad, qué hace. ¿Tienen alguna canción favorita en específico? De hecho, tengo un cliente que quería un lienzo para su aniversario de matrimonio, de bodas. Y mientras hacía su lienzo, estaba escuchando una canción de Johnny Cash, no sé si sabes cuál es el artista, se llama You Are My Sunshine, y fue la canción que usé para diseñar este lienzo, a partir de todos los demás detalles que me dio la clienta. Y una vez tenía el lienzo listo, se lo di y le mencioné que era la canción que estaba escuchando y la clienta se puso a llorar diciendo que era la canción de bodas de ellos. Entonces ya es algo como pudo haber sido casualidad o simple conexión, que es lo que trato de crear yo en mis lienzos. Todos los lienzos tienen, una vez que están listos, de 1 a 2 cambios totalmente gratis, porque es el derecho del cliente que esté a gusto con lo que compra. Pero hasta el día de ahora no me han pedido ni un solo cambio, no he hecho uso de esos cambios que doy a aquellas personas que me piden los lienzos. Bueno, no sé, Fabiola, yo no sé si es casualidad o no, yo creo que también y justamente lo hablaba con el primer invitado, que es un actor español, se llama Víctor Clavijo, él decía que uno tiene que volver a encontrar como esa humanidad, ¿no? Que uno tiene y esa conexión con las ideas, ¿no? Pero también con esa forma de rebeldía a partir del arte. Entonces quiero preguntarte, ¿qué significa el arte para ti y por qué ahora lo has hecho como parte de un negocio? Pero para ti, por lo que puedo ver, por lo que dices y por tu descripción, es mucho más que un tema monetario, ¿no? Sin embargo, no deja de ser eso importante. ¿Es viable eso hoy en Venezuela? ¿Y qué significa el arte para ti en este contexto donde ahora se ha convertido en un negocio también? Claro. Bueno, el arte para mí es totalmente abstracto y subjetivo. Cualquier obra de arte que veas, desde un dibujo de tu sobrina de 5 años hasta la Mona Lisa, cada persona que lo ve tiene una perspectiva diferente a la persona que tiene al lado. Siempre va a depender de los ojos que lo miran y cómo lo interpretan. Yo, los lienzos que hago, los hago hacia dar conformidad a la persona, es decir, al cliente, pero al mismo tiempo mostrando cómo yo veo esa descripción que me dan las personas en los lienzos. En pocas palabras, el arte es algo que puede ser comprendido como no y disfrutado como no, y ahí es donde se respeta el arte. Depende de cada uno y depende de las experiencias de vida también que has tenido. Para ti puede ser un cuadro de un punto azul una cosa, para mí puede ser otra. Y ahí está lo lindo de lo que es el arte, es compartir y respetar cada una de las perspectivas que tienen los diferentes seres humanos en la vida.
Y con respecto a... Yo quiero pedirle, disculpa que te interrumpa, No, le quiero pedir a tranquila. César que vaya colocando las imágenes de alguno de tus lienzos, no sé si ya lo hizo, porque Claro. no puedo ver la transmisión en vivo, para que la gente también pueda ir viendo a medida que tú vas describiendo. Y te dejo continuar porque todavía falta la otra parte de la pregunta, tranquila. Claro, tranquila. Bueno, con respecto a lo de emprender en Venezuela o más allá de la pasión que tienes, para mí comenzar un negocio está principalmente encaminado a vencer la resistencia de algunas personas en dejar la dependencia, comenzando por allí. Y al hacerlo te conviertes en una persona con posibilidades de innovar, con la capacidad de generar bienes o servicios, pero de una manera ética, responsable, efectiva y metódica, porque lo diriges tú mismo. ¿Y por qué en Venezuela? Siendo un país en desarrollo, en pocas palabras, es que a pesar de los inconvenientes, los países en desarrollo presentan una oportunidad para las pequeñas empresas que pueden o no estar disponibles en aquellos países desarrollados. Por ejemplo, típico ejemplo, personas que se van a hacer un máster o un MBA fuera del país y regresan, pero para usar todo ese conocimiento acá, por las oportunidades y el campo laboral que pueden tener acá. Las pequeñas empresas pueden encontrar mano de obra más barata, un mercado desatendido que no sabemos que existe y, bueno, restricciones comerciales más bajas, etcétera, que pueden generar fuertes oportunidades de crecimiento comercial, como me ha pasado a mí. Si bien sí existen diferentes tiendas y pequeños negocios que venden lienzos o fotografías alteradas, la promesa que ofreces debe estar en la diferenciación que das. Porque el arte no es competencia, en realidad. No es competencia, sino diferenciarse y ofrecer lo que puedes dar como promesa. Y ahí está la lealtad de tus clientes, al fin y al cabo. Así es, y conectar también con eso que muchos pensamos y sentimos y a lo mejor no sabemos hasta que vemos un cuadro, ¿no? Y qué bonito también tener como esa conexión. Ya nos quedan unos minutos, Fabiola, pero yo quisiera, antes de concluir el programa, que además cierra contigo y me llena de mucha emoción porque al final yo creo que es válida que esas historias también se conozcan, ¿no? No es nada más lo pésimo, lo triste o el drama, que también es parte de nuestra vida y nuestra cotidianidad, y hay que decirlo, pero también esas historias de éxito y de cosas positivas, ¿no? Y esto no quiere decir que el resto de las cosas dejen de existir, pero cuando uno ve un cuadro, cuando uno forma parte de un proyecto como el tuyo, uno puede entender también que la gente tiene un propósito, ¿no? Y que hay dentro de uno la posibilidad precisamente de atender ese propósito y de avanzar, y de concretarlo y estar mejor. Entonces, mi última pregunta, quizás ya a modo de reflexión para despedirte, Fabiola, es, hace un año cuando empezaste, ¿no? Y a hoy, un año después, ¿cuáles son las diferencias que ves, ¿no? ¿Y qué le dirías a aquella persona que estaba hace un año quizás haciendo una prueba solamente por jugar y por empezar a hacer cosas con colores y a intervenir fotos, para que aprenda y para que hoy entienda que sí puede lograrlo, ¿no? Claro, sí. Bueno, para todas esas personas que crean que lo que hacen puede ser un simple hobby ya, es que si haces algo, y esta frase seguro la han escuchado muchas veces, que amas, no vas a estar trabajando nunca. Y es que Creative Monkey comenzó, fun fact, a partir de mis amigas y yo hablando y yo photoshopeando sus caras sobre imágenes de modelos de Victoria's Secret. Así me di cuenta que podía utilizar las herramientas de Photoshop. No he tomado ningún curso de Photoshop, ha sido autoaprendido a través de YouTube y cursos online gratis. La idea es la práctica y la consistencia y darle tu toque. Eso es todo, no tener miedo a les va a gustar, no les va a gustar. ¿Qué importa? Siempre van a haber personas que les va a gustar lo que haces o que lo compartas. Y si en algún momento para esa persona que está viendo piensa que es estúpido hacer desde pantalones pintados hasta origami, créeme que a todo le puedes sacar una promesa o un nuevo estilo de mercadeo o negocio. Yo estoy segura que sí, Fabiola, y ya quizás dejar las redes de tu espacio para que la gente te siga, ¿no? Para que crezcas por allí también. Seguro. Y para que tú haces y te contacten rapidísimo. Eso sí, no pedir cosas iguales, que no hacemos cosas repetidas. La idea es que llegues a cualquier casa y no esté el cuadro que te dijeron que era personalizado para ti, ¿no? Exactamente. Tus redes, Fabiola, para que la gente te siga. Y bueno, ya despedirte, entonces agradecerte por tu tiempo. Te dejo a ti para que empieces el programa, ¿te parece?
Ok, vamos a intentarlo. Mis redes en Instagram es Creative Monkey, es mono creativo en inglés, .art. Hoy lancé un nuevo cambio de imagen y próximamente vamos a tener Creative Monkey Concept, que vamos a adoptar marcas y les vamos a dar el toque de ayudarlos a llevar su marca poco a poco. Será una marca hermana Creative Monkey, sí. Esta es una buena noticia a futuro, así que te voy a tener que volver a traer para que hables entonces de qué has hecho hasta ese momento. Seguro. Muchas gracias, Clau. Y bueno, esto es Radio Caracas Radio. Y nos despedimos por hoy. Está bien. Gracias, Fabiola. Era Fabiola Rojas Villalobos, creadora de Creative Monkey. Y bueno, una marca que ustedes pueden seguir desde ya a través de todas sus redes sociales. Gracias por estar con nosotros y nos vemos entonces el próximo jueves. Un besito. Bye. Chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750.